cocina haciéndome este pequeño café y me ha visto mi novio y me ha dicho si ya había empezado la época de sacar la taza calabacita, y efectivamente, chicas, empezamos con los vídeos otoñales de este año en el canal. Todavía es verdad que no estamos totalmente en el mood otoñal porque todavía hace calor, realmente, chicas, todavía es verano, pero no sé vosotras, yo ya estoy sacando toda la decoración otoñal, ya estoy preparando mi TBR de libros que quiero leer este otoño y ya estoy como poniéndome las pilas para todas esas ideas otoñales que quiero traeros al canal este año. Espero que estéis preparadas, chicas, para que a partir de ahora todos mis vídeos en el canal vayan a tener la palabra otoño en el título. He preparado como una lista de libros que creo que son perfectos para ese concepto concreto de dar la bienvenida al otoño. Siento que están muy bien para ese momento en el que todavía nos apetece algo fresco, divertido, lindo y que nos haga sentir bien, que es lo que solemos leer más en verano, pero ya pasando un poco más a esa sensación acogedora de estar leyendo nuestro librito con una mantita y con un chocolate caliente en una tacita linda de calabaza. Ese va a ser un poco la temática de este vídeo, pero antes de empezar a enseñaros los libritos que quería recomendaros para el vídeo de hoy, quería daros las gracias por la acogida que tuvo el último vlog en el canal. Habéis puesto muchísimos comentarios con ideas súper chulas que ya he apuntado un montón de ellas para tenerlas en cuenta este año, para traeros al otoño al canal. Creo que ha sido una acogida muy bonita y le he sentido como un abrazo al corazón, así que os agradezco muchísimo que hayáis comentado en ese vídeo. Y también quería comentaros un poco el tema de los directos. Creo que tuvo una acogida muy buena la idea de hacer directos en el canal. Aunque no podáis estar en el directo, los directos siempre se van a quedar guardados en el canal en el apartado de en directo. Ahí tenéis todos los directos que vaya a estar haciendo para que lo podáis ver en diferido si en algún momento os apetece ver algo un poco más o tenerme de fondo mientras hacéis alguna cosilla, como suele ser por ejemplo el podcast, pero más pues eso, charlita de amigas, estamos con el chat, estamos jugando a cositas y que sea un poco más dinámico, pues aunque no podáis estar en directo vais a tener los diferidos para verlos cuando queráis, así que creo que me voy a animar a hacerlo. Voy a empezar ya con los directos. Sí que es verdad que en cuanto al tema horarios, me habéis puesto horarios muy diferentes, cada una evidentemente tiene sus vidas, sus horarios y no nos vamos a poder amoldar a los horarios de todas, pero he pensado que las primeras semanas sobre todo voy a empezar a hacer como diferentes días con horarios distintos, tal vez algún día por la mañana, algún otro día por la tarde. Creo que el primer día que voy a empezar va a ser el martes que viene, el martes 9 de septiembre, creo que va a ser el primer día, lo voy a hacer por la tarde, más o menos a las 6:30, 7 de la tarde, creo que es una hora en la que vamos a poder todas, más o menos el mismo horario que Picnic con Dragones, que creo que suele ser un horario bastante asequible para todo el mundo. Os pondré una publicación de comunidad en YouTube comentándoos un poco cuál va a ser el primer día, qué horario vamos a tener y qué vamos a estar haciendo en ese directo, aunque me imagino que los primeros directos serán un poco para ir amoldándonos al nuevo formato y ir acostumbrándonos, sobre todo que me acostumbre yo a lo que va a ser estar en directo, ¿no? Y hablar con vosotras, pero me gustaría muchísimo que podáis estar las máximas que podáis en ese directo, porque así me sentiría un poco menos sola y me sentiría como que realmente le estoy hablando a alguien y no simplemente como a la nada del universo digital. Y sin más dilación, vamos con las primeras recomendaciones de libritos de este otoño en el canal. Tengo por aquí los libritos que quería recomendaros un poco para este momento de transición que suele ser septiembre. Para mí septiembre siempre es ese momento que transiciona un poco entre el relax del verano para volver realmente en septiembre y coger las pilas y como que pisar un poco tierra. Entonces siento que estos libros de alguna manera van muy bien con esa nueva energía de transición y de empezar nuevos proyectos que tenemos en septiembre. El primer libro que quería recomendaros no es realmente un libro, es un cómic del que ya os he hablado alguna vez en el canal, pero es que no me voy a cansar nunca de recomendarlo porque es literalmente Yo creo que es literalmente mi cómic favorito de otoño, es una de mis lecturas favoritas del año pasado y es el cómic de Ellie y Gastón. Ya sabéis que yo soy una absoluta amante, una fanática, una devota de la literatura infantil y más en concreto de los cómics infantiles que son como acogedores, que son lecturas bonitas y en las que están inmersos personajes en el bosque, que tienen aventurillas en la naturaleza, de vez en cuando también algún personaje, algún ser feérico. Ese es como mi rollo, chicas, ese es el rollo que me gusta, lo que yo leo y digo, esta soy yo, esto lo han escrito para mí. El primer tomo de Ellie y Gastón se llama El espíritu de otoño. No transcurre como tal en otoño, pero es la representación que os comentaba de el momento de verano en el que se está acabando el verano, todavía tienes como esos momentos de estar en tu pueblo teniendo aventurillas, divirtiéndote con tus amigos, pero ya está acercándose el otoño. Pues para mí este cómic es literalmente eso. Seguimos un poco la aventura de Ellie y su gato Gastón, que tienen diferentes aventurillas
días en el bosque. Tienen que pasar las vacaciones de verano en la casa de su abuela en el campo, y Ellie está en un momento en el que no le gusta el campo, quiere volver a su casa, quiere volver a sus amigos, a la ciudad, quiere seguir con su rutina, no quiere estar pasando las vacaciones en el campo, no le gusta y no le apetece. Y como quieren volver a casa, Ellie y Gastón deciden que se van a escapar de la casa de su abuela y van a intentar volver a su casa andando. En ese camino en el que están intentando volverse a su casa, pasan por el bosque y descubren que el espíritu del otoño, por alguna razón, se ha escapado y está desatando el otoño antes de tiempo, lo cual para muchas de nosotras sería como una fantasía hecha realidad, ¿no? Que el otoño llegue antes de tiempo y que cuando es verano en realidad empiece el otoño. Pero bueno, en este cómic pues es como un problemón. El espíritu del otoño, que es como una criaturilla muy adorable, así pequeñita y cookie, es como un ser feérico que se encarga de traer el otoño cuando toca. Se dan cuenta de que de repente las hojas de los árboles están cayendo, todo se está volviendo naranja y todo está como volviéndose otoñal antes de tiempo porque todavía están en verano. Tienen que empezar esa aventurilla en el que tienen que atrapar al espíritu del otoño para que deje de hacer lo que está haciendo, y es un cómic súper lindo. Los colores por dentro son súper suaves, te recuerdan mucho a ese momento de transición en el que todavía hay verde en la naturaleza pero ya está volviéndose un poco todo naranja, otoñal y demás. Lo que te despierta sensorialmente este cómic siento que acompaña muy bien a este momento de dar la bienvenida al otoño y realmente meterte ya en el mood de sacar tus tazas otoñales, empezar a prepararte tus primeros pumpkin spice latte, empezar a ver Las Chicas Gilmore. No sé, para mí fue un cómic que leí justo en ese momento exacto y que me vino súper bien para entrar un poco en el mood otoñal. Es que como mero producto artístico es brutal. La elección de los colores, las sensaciones que despierta cada trazo, el diseño de personajes también está muy bien montado, porque tenemos a Ellie, un personaje que es muy redondo, es un personaje que al final se sigue en toda esta saga de cómics y que la vamos conociendo más en las siguientes entregas, pero que la vemos mucho a ella en este primer cómic como, pues eso, simplemente una niña frustrada con tener que hacer lo que sus padres quieren para ella, tener que entender un poco cómo funcionan las cosas en el mundo de los adultos, pero también toda esa parte imaginativa de estar con tu gato viviendo aventuras en el bosque y que eso sea parte de tu imaginación, esa explosión colorida que es la mente de un niño. Es que no os lo puedo recomendar más que leáis Ellie y Gastón. Si no lo habéis leído ya, es el cómic perfecto para empezar la temporada otoñal, no solo porque es precioso y es súper lindo y es súper divertido, sino porque toda la temática otoñal está aquí, pero sigue siendo realmente verano. Como os comentaba también, en septiembre estoy un poco en ese mood de que todavía no me he desligado del todo de la literatura que me gusta leer en verano. Mucha novela romántica, mucho chico conoce chica, mucho novela así picantona, divertida, salseante. Me encanta el puro entretenimiento literario en verano, y en septiembre lo que me pasa es que ya estoy como pensando qué lecturas quiero leerme en otoño, pero todavía me sigue apeteciendo como ese lugar seguro que son para mí este tipo de novelitas de evasión que realmente me hacen olvidarme de mi realidad. Una novela que os recomiendo muchísimo por si todavía estáis un poco con ese mood y os apetece una lectura cozy, divertida, linda, que sea un poco esa ligereza que nos pide el verano, de estar tranquilos en la playa leyendo una novela divertida de amor, pero que tenga ya un poco esa temática más otoñal. Un libro que os recomiendo muchísimo es El amor ha muerto. Realmente en cualquier lista de recomendaciones otoñales cozy va a aparecer El amor ha muerto, pero lo curioso es que El amor ha muerto no transcurre en otoño. El libro transcurre en una especie de invierno tardío, inicio de primavera. Todo el libro es puramente otoñal, todo lo que pasa en el libro es súper otoñal, los outfits son absolutamente otoñales. No sé, es que este libro tendría que ser otoñal, pero por alguna razón la autora decidió tenía que ser primavera. Pero bueno, un besazo para la autora, ha escrito una joyita, entonces no nos vamos a quejar tampoco. El amor ha muerto es una de esas historias que todo en ella es otoñal sin ser exclusivamente forzado para que sea una historia otoñal. Es una historia que tiene su toquecillo spooky porque es una historia de romance entre una chica y un fantasma. Me ambienta totalmente en ese rollo que me apetece leer en otoño, pero no es una de estas novelas más otoñalmente forzadas, por así decirlo, como puede ser por ejemplo Pumpkin Spice Café o este tipo de historias que se han escrito específicamente para que ocurran en un pueblito pequeño de Nueva Inglaterra y sea literalmente una copia de Gilmore Girls, que nos encanta también ese tipo de literatura. A mí me encanta porque es lo que me pide el cuerpo y simplemente me apetece leer algo que sea exactamente como Las Chicas Gilmore, pues me das una novela que sea exactamente igual que Las Chicas Gilmore y yo feliz. Pero sí que es verdad que de vez en cuando leer algo más fresco, que de alguna manera despierte la sensación otoñal en el cuerpo, pero que no esté como tan
han forzado a que sea como otra historia puramente otoñal, pues también viene súper bien. Y tiene un poco toda esa parte de estar ambientado en el mundo editorial, que es lo que he estado leyendo mucho en verano, pero ya con una ambientación muchísimo más otoñal. Seguimos a nuestra protagonista, que es una escritora fantasma que escribe libros para una bestseller de comedia romántica. Entonces ella escribe sus libros y luego se publican en nombre de esta otra escritora. El caso es que su vida cambia bastante cuando tiene que hacer una entrega de uno de los libros que tiene que escribir y va a reunirse con su editor, y resulta que le han puesto a un editor nuevo que es un chico guapísimo. De todo lo que rodea a Florence es bastante spooky, bastante otoñal, porque ella en sí es como que, no sé, todos los outfits que lleva también me recuerdan bastante al otoño. El negocio de su familia es el tema de las funerarias, de preparar funerales. Aparte de todo eso, Florence tiene, junto con su padre, el don de ver fantasmas. Tiene que volver a su pueblecito natal, que ahí es donde tenemos un poco la temática small town. Vamos a un pueblecito donde todo el mundo se conoce, donde todo es como muy lindo. Está la funeraria, que la verdad, el tema de la funeraria es probablemente lo mejor que tiene el libro, la manera en la que la filosofía de despedida bonita, no esa idea de la muerte como algo terrorífico y horrible, sino un poco esa idea más de unas despedidas bonitas que realmente se sienta como una celebración de la vida. Pero mientras ella está en el pueblo natal, de repente se le aparece el fantasma de su editor, porque resulta que en el transcurso del tiempo en el que ella se ha ido al pueblo natal, pues este señor, el editor, se ha muerto y se ha vuelto un fantasma, y entonces ella va a tener que ayudar a su editor fantasma a terminar con sus asuntos pendientes, pero evidentemente pues va a surgir una chispa de romance. Es como una relación muy complicada por la naturaleza que tiene en sí, de que es un fantasma con una humana, pero cómo se van a ir estrechando lazos, cómo se van a ir conociendo, cómo se van a ir apoyando el uno al otro. Es una de esas historias que tiene un poco ese rollito spooky por la parte de la funeraria, por la parte de que ella ve fantasmas y tiene que ayudarles, la relación que tiene ella con los fantasmas, la relación que tiene también su padre, que también tiene ese don de ver fantasmas. Y es un libro que para mí tiene muy buenos plot twists, muy inteligentes, muy bien colados, que no te lo esperas hasta que realmente te lo cuentan y entiendes muy bien cómo funciona todo el transcurso de la historia. He shipeado a estos dos personajes hasta la saciedad, no he podido más con su romance. Es que quería que se amaran, pero es imposible que se amen porque literalmente no se pueden tocar porque él es un fantasma. Me recordó muchísimo a la película de Casper, me recordó muchísimo a la familia Addams, no sé, tiene una ambientación muy spooky, muy linda, muy acogedora, que realmente te hace sentir como en casa. Y un poco en el mismo rollito, ambientación otoñal, pero que también tenga como más parte cozy fantasy, por así decirlo. Otro de mis más favoritos es Mi ex y otras maldiciones. Este tiene como un rollo muy parecido a La sociedad secreta de brujas rebeldes. Me recordó muchísimo como a ese rollito así moderno, divertido, carismático que tiene Practical Magic, o que tiene por ejemplo Charm, Embrujadas, no sé, como toda esa temática de brujas, familias de brujas, como linajes de brujas, pero que son al final chicas veinteañeras en sus 20s y teniendo como vidas de chicas normales. Y nuestra protagonista, Vivien, es una bruja, comete un error un día porque se emborracha y el chico que acaba de romperle el corazón pues está como muy enfadada con él, le lanza una maldición. Cuando empieza a desatarse la tragedia por esta maldición que tiene él y toda la magia del pueblo empieza a verse afectada y todo empieza como a descontrolarse mucho mágicamente, Vivien tiene que volver a juntarse con este chico, con su ex, para intentar arreglar esta maldición y para intentar solucionar el problema. Ese pueblito para mí es como un Stars Hollow paranormal, es como todo muy otoñal. Y luego aparte también me gustó muchísimo porque ella trabaja en la universidad, entonces tiene como toda esa también ambientación un poco académica en la que los dos protagonistas tienen que juntarse en la biblioteca de la universidad para investigar sobre antiguos linajes de brujas y cómo esas maldiciones pueden estar relacionadas con antiguos hechizos que se han lanzado en el pueblo y demás. Entonces toda esa ambientación también y esa parte un poco más de investigación que tienen que hacer los personajes me encantó, porque también me parecía que tenía un poco un rollito Dark Academia, que tiene un poco todos esos detalles y que coge partes de diferentes cores y diferentes tramas interesantes dentro del otoño para conformar una novela súper divertida. Es como uno de esos libros que realmente te hacen evadirte muchísimo de la realidad, pero todo con una ambientación súper otoñal, también un rollito un poco spooky por la parte de las brujas. Es muy ligera porque es súper cortita, además es que se lee rápido y lo disfrutas muchísimo. Y yendo un poco con esas recomendaciones así acogedoras, pueblo pequeño, temática un poco las chicas Gilmore, pues no podía faltar Un otoño en Bramble Falls, que estoy absolutamente obsesionada con esta edición. Estoy obsesionada con la portada, lo bonita que es, los detalles que tiene, por favor. Estos cantos, flipar con estos cantos, ¿cómo? O sea, estoy obsesionada. Tenía muchísimas ganas de este libro desde que Penguin lo anunció porque es un poco simplemente una novela
muy parecido a las chicas Gilmore. Es muy flipante cómo realmente las chicas Gilmore decidió que iba a ambientarse en un pueblo de Nueva Inglaterra y ahora ya de repente todas las historias de otoño tienen que ser siempre ambientadas en Nueva Inglaterra. No puede ser un pueblecito pequeño y que sea otoño y que no sea Nueva Inglaterra. En este de aquí tenemos, como os digo, otra de esas novelitas acogedoras, lindas, donde todo lo que pasa es absolutamente adorable. Toda la ambientación que vais a ver aquí es puramente otoñal porque realmente es lo que es. No os vais a encontrar nada mucho más profundo que la historia de una chica en un pueblecito pequeño, recogiendo manzanas, haciendo actividades puramente otoñales, festivales otoñales, concursos de disfraces, Halloween, como toda esa ambientación de pueblecito pequeño. Simplemente el libro se esfuerza muchísimo en que eso sea lo que más se explota. Sí que es verdad que este libro, a diferencia de los anteriores que os he recomendado de novela romántica otoñal, en este es un poco más adolescente, la perspectiva es un poco más adolescente, los protagonistas están en el instituto. Evidentemente empatizo y conecto mucho más cuando son chicas de mi misma edad o que están más cercanas a los 30. Lógicamente me es más fácil empatizar y conectar con una pareja de 30 años que con una de 18. Pero sí que es verdad que en este libro notamos también un poco esa parte de todo es como mucho más naif, decidir a qué universidad va a ir, está esforzándose mucho por entrar a una universidad que le interesa, y en ese sentido me recordó mucho como a mi momento favorito, diría, de las chicas Gilmore, que es ese momento en el que Rory se está preparando para entrar en Yale o en Harvard, cuando quería entrar en Harvard. Ese momento de final de instituto, inicio de universidad de Rory Gilmore. Nuestra protagonista, Ellis, vive en Nueva York y tiene como una vida, pues eso, de estar siempre estudiando, siempre preparándose para entrar en la mejor universidad que pueda. De repente sus padres deciden que se van a divorciar y que ella se tiene que ir a vivir con su madre a un pueblecito pequeño que es Bramble Falls, donde vive su tía y su prima. Tiene que empezar una vida nueva, por así decirlo, un instituto nuevo, amigos nuevos en un pueblecito pequeño justo en otoño, y donde todo el rato están haciendo todos los fines de semana actividades otoñales. Cuando ella iba los veranos a pasar las vacaciones en este pueblo, era amiga de Cooper, que es un chico que cuando se vuelve a reencontrar con ella cuando va en este otoño a Bramble Falls, pues resulta que él la odia y empiezan como una relación de picarse, de estar siempre enfadados, pero que tiene también cierto regusto a esa antigua amistad que tenían antes. Si os apetece leer algo que os recuerde muchísimo a las chicas Gilmore, que sea simplemente como una chica cuyo conflicto es tener que pasar el otoño en un pueblecito pequeño de Connecticut, donde todo el mundo está obsesionado con el otoño y donde tiene que enamorarse de un chico que lleva una cafetería de gatos, este es vuestro libro. Una de las cosas que me convencieron también para comprarlo fue la dedicatoria, que dice así: para todas las lectoras que beben latte con especias de calabaza, llevan sudaderas, recolectan manzanas, ven las chicas Gilmore, van a huertas de calabaza, comen golosinas de maíz dulce y adoran el otoño. Esto es para vosotras. Y si de algo tiene que haber en otoño, y más específicamente en septiembre, en ese momento de inicio de curso, vuelta al cole, ¿no? Como ese momento de empieza ya la vida académica, el mejor momento para empezar un Dark Academia. Yo este año, chicas, estoy súper puesta en el Dark Academia. Es que solo me apetece leer Dark Academia ahora mismo. Es verdad que también estoy muy en el mood de leer cositas acogedoras, lecturas románticas, de leer alguna lecturilla así brujil, también me apetece mucho, pero sobre todo lo que me interesa ahora mismo más es leer más libros Dark Academia. Un libro que os recomiendo muchísimo para este otoño es Todos somos villanos. Es el típico libro que te recomiendan después de haber leído El secreto de Donna Tartt. Yo soy súper fan del secreto de Donna Tartt. Es que me obsesiona. Para mí El secreto de Donna Tartt es mi imperio romano. Literalmente cuando lo leí no podía dejar de ver TikToks sobre teorías de cosas que no se habían visto en el libro. Literalmente un documento de Word donde tengo todas mis teorías sobre El secreto de Donna Tartt, sobre quién estaba mintiendo, quién no estaba mintiendo, lo que pasó realmente en la historia, cosas que se leen entre líneas y que realmente no. Entonces evidentemente tenía que leerme Todos somos villanos para ver si realmente daba un poco la misma sensación. Hay mucha gente que no le gusta Todos somos villanos porque lo ven un poco como una copia del secreto, pero para mí tiene su propia personalidad también. Varios personajes en una academia así un poco elitista, una ambientación pues eso, súper romántica, súper Dark Academia, y que dentro de toda esa ambientación más académica pues haya un asesinato, el mismo patrón realmente, pero siento que Todos somos villanos tiene también su propia esencia. Como en El secreto de Donna Tartt teníamos un contexto de literatura clásica, en este tenemos un contexto de teatro. Tenemos el teatro de Shakespeare, seguimos a 7 personajes que son 7 alumnos de esta academia, pero realmente el protagonista es Oliver, es realmente como el que sigue un poco más la trama, es lo que sería realmente como Richard en El secreto de Donna Tartt. Como os digo, todos estos personajes pertenecen al Conservatorio Clásico de Teatro Shakespeariano y todos tienen como que ir representando obras de Shakespeare. El libro es muy interesante a nivel de formato porque
todo en sí también tiene como esa metaliteratura teatral. El libro se divide por actos, de vez en cuando la narratividad se intercala con acotaciones como si fuesen parte realmente de una obra teatral. Muchas veces los personajes, también los diálogos, primero ponen el nombre como si fuese también una obra teatral. Tiene como también ese formato teatral que te introduce en la obra de una manera más dinámica, así como también el desarrollo de los personajes. Cuando representan las obras de Shakespeare siempre les dan los mismos papeles, como que ya cada uno tiene su rol establecido, pero eso también se ve en la propia historia, porque así como cada uno de los personajes tiene su rol establecido dentro de las tragedias de Shakespeare, los propios personajes dentro de la trama del libro también de alguna manera encarnan un poco esos roles que tienen dentro de las obras de Shakespeare. Al principio de la historia vamos viendo pues cómo se desarrolla un poco el elitismo típico de este tipo de colegios, toda esa rivalidad, toda la ferocidad que existe dentro de la competencia porque uno consiga un papel mejor, y toda esa competitividad y la obsesión que lleva a todos a representar sus personajes incluso en la vida real acaba llevando a que uno de ellos aparece asesinado. Saltos en el tiempo donde Oliver está en la cárcel y un investigador está intentando descubrir cuál fue realmente la verdad de lo que pasó en ese colegio. Y es un libro que está escrito de una manera muy oscura, que realmente te ves muy inmerso en esa investigación y en ese misterio, pero que al mismo tiempo también ves mucho esa ferocidad y esa ansiedad que está carcomiendo a los personajes. Se empieza a desdibujar mucho lo que viven ellos en las obras de Shakespeare con lo que están viviendo en la realidad, y eso también es muy interesante. Se están soltando referencias constantes a las obras de Shakespeare. Es uno de esos libros que no solo se disfrutan por la parte del misterio y de ir descubriendo qué fue lo que pasó, y la propia ambientación de Arca Academia, de chimeneas encendidas, de que todos viven como en una especie de castillo, en un torreón, pero también a nivel literario es muy interesante por toda esa parte de que puedes ir leyendo entre líneas. Cuando se van soltando referencias de Shakespeare a lo largo del libro te están soltando pistas, y lo mismo pasa con El secreto de Donna Tartt. Es como que primero te lees el libro, entiendes la historia, entiendes cuál fue el misterio, qué fue lo que pasó, y luego es cuando empieza lo divertido de verdad. Empiezas a leer teorías, empiezas a leer las referencias y a entender referencias internas que se estaban soltando dentro del libro, y como todo un laberinto de pistas y de cosas diferentes que puedes ir descubriendo tanto tú mientras estás leyendo el libro como después de haberlo leído, ir descubriendo todas las referencias que había en el libro. Es muy fácil encariñarse con unos, odiar a otros, es muy fácil entrar como dentro de esa dinámica shakespeariana de que todo sea súper exagerado, todo es como muy hiperbólico. Sí que es una novela que creo que tiene su chicha, requiere cierto esfuerzo mental. Al principio me costó un poco entrar en el libro, empecé a leerlo en el Kindle y me costaba mucho pillarle el toque de que todo fuese como una obra de teatro, que de repente hubiese como una parte un poco más guionizada, las acotaciones. Me costaba un poco entrar en la historia, sobre todo porque al principio te entra todo como en media res, de una manera un poco violenta. Ese flashback inicial de cuando Oliver está todavía en la cárcel y ese investigador está hablando con él, pero al principio de la historia no sabemos quién muere, no sabemos realmente cuál es el conflicto, porque ocurre un poquito más tarde, como al final del primer acto. Entonces es como que entrar en el libro cuesta un poco, pero una vez ya entras es que engancha muchísimo. También me flipó la portada, por eso decidí al final leerlo mejor en físico. Me gustó mucho más leerlo en físico que leerlo en el Kindle. Me parece perfecta, simplemente creo que tiene la esencia perfecta de la historia y me obsesionó. Así que sí, mis niñas otoñales, esas han sido las primeras recomendaciones que os traigo al canal para este otoño. Yo sé que algunos de estos libros ya os los he recomendado anteriormente en el canal, pero es que de verdad no puedo parar de recomendar estos libros. Que me gusta a mí una buena novela romántica que transcurra en un pueblecito pequeño de Nueva Inglaterra donde todo sea otoñal y todo sea perfecto, o una buena novelita de intriga de Arca Academia donde la gente corra por los pasillos, llegue tarde a sus clases de teatro de Shakespeare y se asesinen entre ellos. Es simplemente como mi rollo, Así que espero que os hayan gustado mucho las recomendaciones con las que empezamos la temporada de otoño en el canal. También recordaros que los directos van a empezar ya probablemente la semana que viene. Espero que la mayoría de vosotras podáis estar por lo menos en alguno de ellos y podamos así también charlar un poquito entre nosotras, nos ponemos un poco al día, comentamos la TBR de otoño, amalgama de cosas divertidas. Muchísimas gracias por verme una semanita más en el canal y nos vemos en el siguiente vídeo.